No recuerdo la última vez que mi padre y yo tuvimos una conversación de verdad. Han pasado años. Siempre me pregunté si así terminaría todo, pero nunca pensé que sucedería tan pronto. Acababa de regresar de un viaje de trabajo cuando recibí su llamada. Al principio, pensé que sería solo para ponerse al día, como solíamos hacer antes de que él se volviera a casar. Hablábamos de mi día, compartíamos alguna que otra risa e incluso discutíamos cosas como mi futuro y si seguía en camino de comprar una casa. Pero después de que se casó con Carol, todo cambió. No fue inmediato, pero poco a poco, con los años, empecé a sentir que ya no era una prioridad para él. Carol era la segunda esposa de mi padre, y su hija, Emily, tenía una edad parecida a la mía. Al principio, no sabía muy bien qué pensar de todo aquello. Yo era adolescente cuando ellos se casaron, y había cierta incomodidad entre las dos familias. No éramos hermanastras en el sentido tradicional, porque no habíamos crecido juntas. Nos juntaron por las circunstancias, y aunque lo intenté, nunca encontré la forma de llevarme bien con ella. Emily no era una mala persona, pero estaba muy mimada. Su madre se encargaba de ello, y mi padre, deseando evitar problemas, no hacía nada para detenerlo. Mi relación con mi padre siempre había sido muy cercana. Fue él quien me llevó al altar cuando me casé, quien me consoló cuando mi madre falleció. Pero eso fue antes de que Carol apareciera. Poco a poco, él empezó a centrar toda su atención en ella y en Emily, dejándome a mí de lado. Al principio, traté de ser comprensiva. Yo ya no era una niña, después de todo, y quizá no necesitaba tanta atención. Pero con los años, su cariño se fue desvaneciendo cada vez más. Cuando me gradué de la universidad, no hubo llamada de felicitaciones de su parte, ni una celebración. Solo una mención rápida en una reunión familiar, que se sintió más por obligación que por amor. Supongo que debí haberlo visto venir, pero no fue así. No de esta forma. No es que esperara que mi padre abandonara a su familia por mí, pero siempre tuve la esperanza de que encontraría un equilibrio, que reconocería mi existencia, que me daría algún consejo, algo. En vez de eso, lo vi consentir a Emily, comprarle un coche cuando cumplió 16, financiarle viajes al extranjero para su enriquecimiento cultural, e incluso aprobar unos planes de boda carísimos cuando se comprometió el año pasado. Hubo muchísimos momentos en los que me sentí invisible. Lo llamaba, solo para oír que estaba ocupado con algún plan de ellas. Iba a la casa y era como si fuera una invitada, no una hija. Y aún así, nunca dije nada. Me decía a mí misma que estaba bien. Es lo que pasa cuando la familia crece, ¿no? Tal vez solo estaba siendo sensible. Intenté ser la persona madura, aguantar el dolor y aún así estar presente para mi padre. Iba cuando me invitaban, atendía sus llamadas cuando él quería hablar, pero mantenía mis distancias. Había un muro emocional, aunque yo no lo admitiera. Todo estalló un sábado por la tarde. Estaba sentada en mi apartamento cuando vi el nombre de mi padre en la pantalla del teléfono. No había sabido de él en más de una semana, así que contesté, esperando que no fuera otra llamada incómoda. «Hola, papá», dije, intentando sonar optimista. «Hola, cariño», respondió. Su voz era cálida, pero noté algo extraño que no pude identificar. «Necesito hablar contigo de algo». «Claro, ¿qué pasa?» Hubo una pausa, y pude casi sentir cómo reunía sus pensamientos al otro lado de la línea. «Bueno, se acerca la boda de Emily y hay una tradición en nuestra familia». Fruncí el ceño. ¿Tradición? Sí, ya sabes cómo es. Para la boda se espera una dote. Me quedé en blanco, pensando que había escuchado mal. «¿Una dote? Una dote», repitió como si fuera lo más natural del mundo. «Es lo que siempre hemos hecho. Es costumbre que la familia de la hija la provea. Y, bueno, también es tu responsabilidad, ya que ahora eres parte de la familia». Intenté procesar sus palabras, pero no tenían sentido. ¿Una dote? ¿En estos tiempos? Papá, yo no creo... No, escucha. Ya lo comenté con Carol y Emily. Y bueno, lo esperan de ti. Si de verdad eres parte de esta familia,
tendrás que contribuir. Es una cantidad sustancial y la necesitamos pronto. Me quedé callada unos segundos, sin saber qué responder. ¿De verdad me estaba pidiendo dinero? Pero no se detuvo ahí. Si no pagas, no eres hija mía. Lo dijo con tal naturalidad que tardé un momento en asimilar el golpe. Sentí un escalofrío. ¿Qué demonios? Mi padre siempre había sido exigente, pero esto era demasiado. ¿Cómo que me amenazas con desheredarme si no doy una dote? Tienes que entenderlo. Esto es importante para el futuro de Emily, para la reputación de la familia. Si no estás dispuesta a apoyarnos, quizá estés mejor por tu cuenta. Podía oír la firmeza en su voz, como si ya hubiera tomado una decisión. El muro emocional que había construido a lo largo de los años se resquebrajó de repente. Todos esos momentos en los que me ignoró, todas las veces que me había dado por sentada, quedaron al descubierto. Para mí quedó claro. No se trataba solo de una dote, sino de su avaricia y manipulación. Sentí la rabia subir, pero la contuve. Por el momento. ¿Qué quieres de mí?, pregunté al fin, con la voz temblorosa. Ya lo sabrás, dijo con tono firme. Espero tu respuesta. Colgó sin esperar la mía. Me quedé sentada, mirando el teléfono en mi mano, con el corazón acelerado. Me sentía traicionada, me sentía utilizada y, sobre todo, sentía algo que no experimentaba desde hacía mucho. Estaba harta de ser yo la que siempre buscaba mantener la paz. Tal vez esta vez no iba a jugar según sus reglas. La llamada terminó, pero sus palabras seguían ahí. Si no pagas, no eres hija mía. La voz de mi padre resonaba en mi cabeza, cada sílaba afilada y deliberada. Me quedé en silencio sintiendo el peso de su ultimátum como una losa. Me costaba asimilarlo. ¿De verdad me había amenazado con desheredarme por una dote? Era una idea surrealista, como una broma de mal gusto, pero sabía que no lo era. Mi padre, el hombre que me crió, que solía decirme que yo era su orgullo, acababa de darme una elección imposible. Casi no podía respirar mientras acariciaba el borde del teléfono, tratando de calmarme. ¿Una dote? ¿En pleno siglo XXI? No entendía cómo se atrevía a pedirme algo así, y menos aún a presentarlo como mi responsabilidad. Intentaba convencerme de que no era real, de que solo era otra de sus ideas anticuadas. Pero por más que le daba vueltas, la rabia y la incredulidad no desaparecían, solo crecían. Tomé un trago largo de agua, esperando calmar los nervios. Mi reflejo en la ventana me devolvía la mirada, pero apenas reconocía a la mujer que tenía enfrente. La mujer segura e independiente que creía ser se sentía muy lejana. En su lugar, me veía pequeña, como la niña que suplicaba la atención de su padre, solo para que él la ignorara. Pero ya no era esa niña. Ahora era adulta, con mi propia vida. Mis propios sueños y valores. Y esos sueños y valores no iban a girar más en torno a sus caprichos. Cuanto más pensaba en la llamada, más me daba cuenta de cuánto odiaba estar en esa posición. Odiaba que mi padre precisamente, él me hiciera sentir que le debía algo. Odiaba que pasara por alto años de distanciamiento y una relación rota solo para su propio juego de poder. Pero, sobre todo, odiaba verme atrapada entre dos opciones: ceder a sus exigencias o plantarle cara y perderlo para siempre. Podía oír su voz en mi cabeza, intentando culparme. Es tradición. Es por la familia, se espera de ti. Pero yo ya no era una pieza más en su tablero. La dote era la gota que colmaba el vaso. La realidad era que llevaba años sin ser su prioridad, no desde que Carol llegó con Emily. Intenté mucho tiempo llevarme bien con Emily, pero era difícil cuando estaba claro que ella era la favorita. Estaba consentida. Mi papá y Carol le daban todo lo que pedía: coches, vacaciones, regalos de cumpleaños extravagantes. ¿Y yo qué recibía? Una felicitación rápida en mi cumpleaños, si tenía suerte, o una llamada ocasional. Emily, en cambio, siempre fue su niña especial, la que no cometía errores. Nunca había sido realmente sobre mí.
Yo me había conformado con las migajas de atención que mi padre me echaba de vez en cuando. Pero ahora, con la ultimátum de la dote, algo en mi interior se rompió. No era solo el dinero. Era la forma en que me había tratado todos estos años. La forma en que me había hecho sentir invisible, como si no importara. Y ahora, mi padre había cruzado un límite. Dejaba claro que mi lugar en la familia era condicional. Si no cumplía, ni siquiera era su hija. Me levanté y empecé a dar vueltas por mi apartamento. Tenía la mente llena de rabia, traición y confusión. Pensé en todos los años que había guardado silencio, lo mucho que había sonreído en reuniones familiares mientras Emily recibía el trato dorado. Cómo mi padre la había felicitado por todo, desde entrar a una universidad costosa hasta conseguir el trabajo de sus sueños. Mientras tanto, a mis logros apenas les prestaba atención. Y ahora, esto. El insulto definitivo. No podía dejarlo pasar. No, esta vez no iba a ceder. Estaba harta de tragarme mi frustración y mi dolor. Pero esto ya era demasiado. Fui a mi escritorio, donde tenía la computadora abierta. Noté un calor en el pecho, la adrenalina de quien toma una decisión. Ya no permitiría que me controlara ni me manipulara. Esto ya no era solo un asunto familiar. Era un límite, una forma de recuperar el poder que me habían arrebatado todos estos años. Abrí Facebook, dudé un instante y luego escribí. No suelo compartir problemas familiares en público, pero he llegado a mi límite. Mi padre acaba de pedirme que pague una dote para la boda de mi hermanastra. Sí, leyeron bien, una dote. Y si no lo hago, aparentemente ya no soy su hija. A los que dicen que la sangre es más espesa que el agua. Empiezo a pensar que hay padres que solo ven a sus hijos como un cajero automático cuando les conviene. Esta es mi realidad y estoy cansada de callar. Publiqué el mensaje antes de poder arrepentirme. Los siguientes minutos los pasé mirando la pantalla, viendo cómo subían los me gusta, los comentarios y las veces que se compartía la publicación. El corazón me latía con fuerza mientras la repercusión aumentaba, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía un extraño alivio. No se trataba solo de exponer la avaricia de mi padre, sino de liberarme de años de manipulación emocional. El teléfono volvió a sonar. Era mi padre. No contesté. Los días posteriores a mi publicación fueron un torbellino que no pude detener, aunque tampoco estaba preparada para ello. La reacción fue intensa y se propagó más rápido de lo que podía manejar. Al principio pensé que solo un par de personas comentaría, quizá algunos familiares lejanos, pero en cuestión de horas, mi publicación se hizo viral. Observé casi paralizada cómo se acumulaban los comentarios. Algunos eran de apoyo, expresando sorpresa e indignación por la actitud de mi padre. Otros eran más duros, acusándome de airear los trapos sucios de la familia, de causar drama innecesario. Me llamaron egoísta, desagradecida e inmadura, algunos que no entendían por qué haría público lo de mi padre. Pero también había muchos mensajes de personas que me comprendían, que habían vivido situaciones similares con sus familias y me contaban lo difícil que fue para ellos. Entre tantas respuestas, hubo un comentario de mi prima Laura que me llamó la atención. Entiendo por qué lo hiciste, pero ¿de verdad crees que esta es la mejor manera de manejarlo? Ya sabes cómo es tu papá. ¿Crees que esto lo hará recapacitar o solo empeorará las cosas? Laura siempre había sido la mediadora de la familia. Siempre intentaba calmar las aguas cuando algo se complicaba. Pero esta vez no había forma de calmar nada. No podía quedarme de brazos cruzados, no después de todo lo que se había acumulado. Aún así, la culpa empezó a carcomerme. No estaba segura de haber hecho lo correcto. Esa noche, después de recibir una avalancha de mensajes, decidí llamar a mi padre. Había estado llamándome sin parar, pero no me sentía con fuerzas para contestar. El tono suplicante de su último mensaje de voz, pidiéndome que borrara la publicación, me había mantenido al margen. Pero la culpa crecía. Quizá había sido muy dura. Quizá no era la forma de hacerlo. El teléfono sonó 3 veces antes de que él contestara. ¿Estás loca?
Su voz era fría y contenida, pero podía oír la furia subyacente. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Te das cuenta de lo que has provocado? Mi corazón se aceleró. Estoy haciendo lo que debía haber hecho hace mucho, dije, intentando sonar firme aunque la tensión me oprimía el pecho. Te estoy desenmascarando por lo que eres. Un hombre manipulador y codicioso que lleva años usándome. Lo escuché inhalar fuerte, tratando de controlarse. No entiendes nada. Esto es lo que se espera, es tradición, un asunto de honor familiar. ¿Y tú? ¿Tú te atreves a ventilar nuestras cosas así? Contuve un suspiro. No me hables de honor familiar. Te he visto priorizar a Emily y Carol durante años mientras yo me quedaba sola. Me has ignorado, minimizado, y ahora tienes el descaro de decir que se trata de honor. Estás tan obsesionado con lo que crees que se te debe, que ni siquiera ves lo que le haces a tu propia hija. Oí cómo se quedaba callado un segundo, intentando mantener la compostura. ¿Entonces esto es todo? ¿Vas a dejar que todo se desmorone por dinero?, preguntó, incrédulo. ¿Dinero? Me reí con amargura. No se trata del dinero, se trata de cómo me has tratado, de cómo me has hecho sentir que no valgo nada. ¿De verdad crees que una dote va a compensar años de favoritismo y abandono? ¿Crees que eso va a estar bien? Su voz se quebró, algo que nunca había oído antes en él. No sé qué quieres de mí, pero siempre hice lo que creí mejor. Tú no lo entiendes y nunca lo harás. Sentí la ira encenderse de nuevo, esta vez desde lo más profundo. Estoy cansada de entender. Estoy harta de ser la hija obediente que nunca protesta. Esto se acaba, papá. Tendrás que afrontar las consecuencias de tus actos. Hubo un silencio prolongado, y luego la línea se cortó. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y tristeza. Nunca pensé que terminaría así. Siempre había esperado una reconciliación, que él se diera cuenta del daño que le hacía a nuestra familia. Pero ahora parecía que ese puente se había quemado para siempre. Los siguientes días pasaron como un borrón. Mi publicación seguía esparciéndose, con gente de todas partes opinando, etiquetando a familiares, dando su punto de vista. Algunos estaban furiosos conmigo, acusándome de faltarle el respeto a mi padre, pero la mayoría se mostraba comprensiva. Mi teléfono no paraba de sonar con mensajes y tuve que silenciar las notificaciones para no volverme loca. Lo que no esperaba era el apoyo del lado de la familia de mi madre. Mi tía, que llevaba años distanciada de mi padre, me llamó para apoyarme. Nunca estuve de acuerdo con cómo te trataba, dijo con voz firme. Has sido paciente durante demasiado tiempo y él nunca te lo agradeció. Me enorgullece que te hayas defendido. Luego llamó mi tío, que no hablaba con nosotros desde hacía mucho. Hiciste lo correcto. Tu padre necesita que alguien lo confronte. Siempre se ha salido con la suya. Pero no solo mis parientes se comunicaron conmigo. Fueron personas de todas partes, amigos, conocidos e incluso desconocidos, que habían visto mi publicación y querían darme su opinión. Algunos habían pasado por situaciones similares. Otros no podían creer lo que mi padre había hecho. Pero quedó claro que la reacción pública fue rápida y contundente. Ahí fue cuando mi padre empezó a resquebrajarse. Una tarde, mientras estaba cenando, el teléfono volvió a sonar. Era él. Esta vez contesté sin dudar. ¿Por qué no lo borras?, exigió con voz tensa. Ya lo arruinaste todo con Carol y conmigo. Emily no quiere saber nada de ti. Estás destruyendo a esta familia y no pienso quedarme mirando. Te vas a arrepentir. Podía oír la desesperación en sus palabras. Se estaba quedando sin argumentos. El hombre que siempre se mantenía sereno, ahora me suplicaba que retrocediera, que borrara todo. Pero yo tenía que mantenerme firme, demostrarle que esto ya no era solo sobre él o Carol, sino sobre recuperar mi dignidad. No, papá, contesté con voz firme. No voy a borrarlo. Has abusado de mí durante años, tratándome como si no existiera. Y ahora pretendes que te dé dinero para un casamiento que no me concierne, para mantener una tradición que ni sabía que tenía que cumplir. Y encima me amenazas si no lo hago. Ya no. Hubo un silencio largo.
Imaginé su mirada de incredulidad al otro lado, dándose cuenta de que estaba perdiendo todo control sobre mí. «No puedes hacerme esto», dijo por fin, con la voz temblorosa. «Eres mi hija, me lo debes». Sus palabras cayeron como un golpe. Siempre la misma cantaleta, me lo debes. Ninguna mención a lo que él me debía a mí, a todo lo que había fallado como padre. Solo me lo debes. «No, papá», respondí, calmada, pero firme. «Ya no tienes ese derecho. No te debo nada. Me he pasado la vida tratando de complacerte, de cumplir tus expectativas. Pero ya no puedo más, no si eso implica perder mi propia identidad». Hice una pausa, dejando que el silencio se instalara un momento. «¿Y sabes qué? Ya no se trata de ti y de mí. Todo el mundo sabe cómo eres». La línea se quedó muda unos segundos. Casi podía oírlo sostener el teléfono, tratando de asimilarlo. Entonces, de pronto, lo escuché soltar unas palabras que lo cambiaron todo. «Nunca quise esto. Nunca quise que me odiaras». Su voz se quebró, y sentí sus lágrimas al otro lado. Era la primera vez que sonaba humano, vulnerable. Pero ya era tarde. «No, papá», dije con tristeza. «Me has hecho sentir invisible tanto tiempo que ahora necesito hacerme notar. No voy a ser la hija que solo valoras cuando te conviene. No voy a dejar que me manipules a tu antojo». Colgué antes de que pudiera responder. Sentí una sensación de cierre. Había dicho lo que tenía que decir, y no permitiría que me arrastrara de nuevo a su círculo de control y culpa. Con el paso de las horas, mientras bajaba la adrenalina, fui consciente de las repercusiones de mi acto. Carol llamó otra vez, con un tono dulce y falso. «Cariño, por favor. Tu padre está destrozado. Vas a arrepentirte. ¿No quieres que seamos una familia otra vez?» Pero a mí ya no me importaba. Dejé de ser la hija complaciente que se quedaba en un segundo plano. Me elegí a mí misma. Días después, al entrar en redes sociales, vi que mi publicación había cobrado vida propia. Mi historia estaba en todas partes. Medios de comunicación la habían recogido, e incluso cadenas de televisión locales hablaban del escándalo de la dote familiar. La gente no podía creer que un padre hiciera algo así a su propia hija. Sentí una mezcla de sorpresa y orgullo. Las acciones de mi padre quedaban expuestas ante todos, y no había vuelta atrás. Entonces sucedió algo que no esperaba. Recibí un mensaje del lado de la familia de mi madre, esa parte que se había mantenido distante. Se solidarizaron conmigo, mostrándome su apoyo. Me decían que también estaban indignados con la conducta de mi padre, y que no estaba sola. En ese instante comprendí que el apoyo que había estado buscando no vendría de él, sino de quienes siempre me habían visto por lo que realmente soy. Mi padre se quedó en silencio después de nuestra última conversación. Dejó de llamar. En parte, esperaba que en algún momento tratara de enmendarse, que me pidiera perdón por todo. Pero en el fondo sabía que eso no ocurriría. El hombre que conocí alguna vez ya no existía, y el que quedaba no me consideraba su igual. Pero ya no estaba buscando reconciliaciones. Ya había hecho lo más difícil, hablar con la verdad. Y eso, al final, era lo único que importaba. Las semanas siguientes fueron más tranquilas de lo que pensé. Como si el mundo se hubiera detenido y contuviera el aliento mientras se asentaba el polvo que levantó mi revelación pública. Los primeros días fueron caóticos, llenos de consecuencias que no sabía cómo enfrentar. Pensé que vendría una avalancha de represalias, odio y juicios, pero al pasar un tiempo, el impacto se volvió más sutil y profundo. Los mensajes disminuyeron. Algunos que antes me habían bombardeado con textos y llamadas se quedaron en silencio. Otros, como mi tía y algunos viejos amigos de la familia, siguieron apoyándome. Era raro recibir apoyo de gente con la que casi no hablaba, diciéndome lo valiente que había sido. Al principio me sentía expuesta e insegura, pero ahora empezaba a sentir que, de alguna manera, me estaba reencontrando con una parte de mí que había estado perdida. No hubo un estallido inmediato, ni un gran enfrentamiento dramático. Mi padre no volvió a llamar.
Carol no volvió a mandar mensajes. Desaparecieron de mi vida, como siempre pensé que pasaría si me atrevía a hacer algo así. Y, en parte, sentí alivio. Porque si los dejaba volver, tarde o temprano me vería obligada a adaptarme de nuevo, a encajar en su mundo. Y yo ya no quería encajar ahí. En medio de todo, empecé a replantearme mi futuro. Había pasado tantos años intentando ser lo que ellos querían, cumpliendo sus expectativas y sus reglas, que mi propia vida estaba teñida de lo que creía que mi padre quería de mí. Ahora, empecé a tomar mis decisiones basándome en lo que me hacía bien a mí, sin buscar la aprobación de nadie, y poco a poco, fui reconstruyendo pedazos de mí misma que habían estado enterrados bajo años de manipulación y descuido. No fue fácil. Había días en los que la culpa regresaba, en los que dudaba de si había sido demasiado drástica. ¿Debía haber intentado más para salvar la relación con mi padre? Pero cada vez que esa duda me acechaba, recordaba todos los años en los que él me había ignorado, las veces en que me relegó a un segundo plano. Recordaba las ocasiones en que puse mis necesidades a un lado para no incomodarlo, y me daba cuenta de que esa carga no era mía, sino suya. Yo había hecho lo más difícil: poner un alto. Un día, mientras revisaba mensajes, encontré uno nuevo de mi prima Laura. Ella había sido de las primeras en escribirme después de mi publicación, mostrándose preocupada aunque algo crítica. Pensé que sería otra nota intentando conciliar, pero me sorprendió lo que decía. Solo quería decirte que he estado hablando con mis padres. Están muy molestos contigo, pero en el fondo creo que entienden por qué lo hiciste. No saben cómo expresarlo, pero me parece que empiezan a ver cuánto has sufrido. No sé si esto signifique algo para ti, pero mi padre dice que está pensando en contactarte. No sé si alguna vez se disculpará como tú quieres, pero está empezando a arrepentirse de algunas cosas. Siento que todo haya tenido que llegar a este punto. Espero que sepas que estamos aquí para ti. Dejé el teléfono con las manos temblorosas. Sus palabras, aunque cuidadosas, me afectaron más de lo que pensé. Durante tanto tiempo me pregunté si mi padre alguna vez entendería lo que había hecho, si se daría cuenta de lo mucho que me había lastimado. Y ahora, aunque no era de la forma que hubiera soñado, parecía que finalmente estaba asumiendo algo de culpa. Tal vez nunca fuera el hombre que yo necesitaba que fuera, pero por lo menos esto era un primer paso. Sin embargo, no estaba segura de si quería que diera ese paso. Pasé los días siguientes reflexionando, pensando en la posibilidad de que él quisiera contactarme. Pero me di cuenta de que llevaba media vida esperando eso, esperando que tomara responsabilidad por sus actos. Y si no lo hacía, ya no era mi problema. Yo ya había hecho lo más importante. Había roto el silencio y recuperado una parte de mí misma que creía perdida. La calma de esa semana se volvió casi reconfortante. Ya no sentía que vivía bajo la sombra de las expectativas de mi padre. El peso había desaparecido, y me sorprendió lo ligera que me sentía al no cargar con su aprobación. Me notaba más segura, como si hubiera recuperado la confianza en mí misma. Las cicatrices seguirían ahí, pero ya no serían mi definición. Entonces, una noche, mientras cenaba sola, llegó un mensaje de mi padre. No espero que me perdones, decía, pero lamento lo que hice. Me doy cuenta del daño que te causé. Nunca seré el padre que querías, pero espero que algún día entiendas que lo siento por todo el dolor que te he ocasionado. No era la disculpa ideal, la que siempre imaginé que necesitaba, pero era algo. Era una pequeña grieta en el muro que él mismo había levantado. Y al leerlo, comprendí que tampoco necesitaba que reparara todo. No necesitaba que se disculpara del modo exacto que yo había soñado. El verdadero cambio ya había empezado dentro de mí. Había aprendido a defenderme, a soltar el control tóxico que él ejercía sobre mí. Tal vez nunca tuviera la relación que deseaba con mi padre, pero eso no significaba que no pudiera encontrar la paz. Tampoco significaba que no pudiera tener la vida que siempre quise. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre. Solía creer que mi papá me quería.
No de la manera de cuento de hadas, incondicionalmente, sino lo suficiente como para respaldarme cuando importaba. Lo suficiente como para verme primero como su hija, en lugar de ser un extra desechable en la vida que él construyó después de que mamá muriera. Pero me equivoqué, muy equivocada. De pequeña éramos solo los dos. Mi madre falleció cuando tenía 8 años. Y mi papá, Mark, hizo lo mejor que pudo, o al menos eso pensaba en ese entonces. Trabajaba largas horas y no era el hombre más cálido. Pero ponía comida en la mesa y siempre me recordaba que debía estudiar mucho. Tienes que ser independiente, Claire, me decía. Nadie te va a dar nada en la vida. Y yo tomé sus palabras muy en serio. Para cuando cumplí 25 años, tenía una carrera sólida en marketing, un ingreso estable y una cantidad decente de ahorros guardados. No era rica, pero vivía cómodamente. Luego llegaron Lisa y Jake. Lisa era la nueva esposa de mi papá, y Jake, su hijo de 22 años. Él era todo lo que yo no era: consentido de derecho y acostumbrado a que le sirvieran todo en bandeja de plata. Mientras yo trabajaba durante la universidad, compaginando trabajos a medio tiempo con mis estudios, Jake nunca había trabajado ni un solo día. «Es joven», decía Lisa de manera despectiva cada vez que le preguntaba si tenía planes de buscar empleo. «Aún está descubriéndose». Quería llegar a gustarles, de verdad lo intenté. Mi papá parecía feliz por primera vez en años, y a pesar de la sensación persistente de que algo no encajaba en toda la situación, traté de darles una oportunidad, pero no tardé en darme cuenta de mi lugar en esta nueva familia ensamblada. Al margen, observando cómo mi padre se derretía por Jake como si fuera su propia sangre, mientras yo me convertía en nada más que un pensamiento de último momento. Al principio, eran detalles pequeños. Jake recibió un auto nuevo en su 21º cumpleaños, a pesar de que mi papá se había negado a ayudarme con el enganche de uno usado cuando estaba en la universidad. Él recibía regalos caros, ropa de diseñador, los últimos gadgets, mientras yo recibía un genérico mensaje de «Espero que estés bien en mi cumpleaños». Luego todo se intensificó. Cada pocos meses, Jake adoptaba un nuevo pasatiempo. Un día era la fotografía. Al siguiente, la producción musical. Cada vez, mi papá derramaba dinero en su última obsesión: cámaras de primer nivel, software de edición costoso, equipos de última generación, solo para que Jake se aburriera y pasara a otra cosa. Yo trataba de ignorarlo, de decirme a mí misma que no era mi problema. Mi papá podía gastar su dinero como quisiera, incluso si eso significaba financiar el estilo de vida de su hijastro mientras apenas me reconocía. Pero entonces, un día, noté algo extraño en mi cuenta bancaria. Un retiro que no reconocía, luego otro, y otro más. Observé las transacciones, con el estómago revuelto. Miles de dólares habían desaparecido de mi cuenta de ahorros, y la única otra persona que tenía acceso, además de mí, era mi padre. Una realización desgarradora me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me había quitado mi dinero. No quería creerlo. Tenía que haber alguna explicación. Quizá fue un error, un fallo del banco. Quizá, solo quizá, había alguna manera de que las cosas no fueran exactamente como parecían. Pero cuando confronté a mi papá, su respuesta destrozó cualquier última esperanza que tenía. ¿Eso?, dijo con indiferencia, como si no acabara de robarme. Transferí algo de dinero para ayudar a Jake. Tiene un talento real, Claire. Su carrera en las carreras de motocicletas puede despegar de verdad, pero necesitaba mejor equipo. Apenas podía respirar. Me robaste. Mi papá se burló, como si yo fuera la irracional. No robé nada. Esa cuenta se abrió cuando eras niña, y mi nombre sigue ahí. Técnicamente, no es solo tuya. Mis manos temblaban. Ese dinero era mío. Lo gané. No tenías derecho. Oh, vamos, interrumpió, poniendo los ojos en blanco. Jake tiene una oportunidad real de hacer algo increíble. A diferencia de ti.
Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se quebró. Había pasado toda mi vida creyendo que, si trabajaba duro, si me mantenía responsable, si hacía todo bien, al menos tendría esto, el respeto de mi propio padre. Pero a sus ojos, yo nunca sería suficiente. No en comparación con Jake. Me quedé allí, con los puños tan apretados que las uñas se clavaban en mis palmas, y tomé una decisión. Él pensó que podía robarme y salirse con la suya. Pensó que yo simplemente lo aceptaría, pero estaba a punto de enseñarle cuán equivocado estaba. Esa noche no dormí. Me senté en mi escritorio, mirando los estados de cuenta, revisando transacción tras transacción, mientras mi ira crecía con cada dólar desaparecido. No se trataba solo de un par de retiros. Había estado quitando dinero durante meses. Miles de dólares, drenados de los ahorros que había acumulado con años de meticuloso presupuesto y disciplina. Y todo ese dinero había ido a parar a Jake, para sus carreras de motocicleta, de todas las cosas. Sabía que Jake se había aficionado a las carreras, pero nunca imaginé que mi propio dinero estuviera financiándolo. Mi padre no solo le ayudaba a comprar una moto, había gastado mi dinero ganado con tanto esfuerzo en nuevo equipamiento, reparaciones, mejoras personalizadas, e incluso en las cuotas de inscripción de competiciones. Quería creer que se trataba de un error, de una confusión, pero en el fondo, sabía que no era así. A la mañana siguiente, conduje hasta la casa de mi padre, agarrando el volante tan fuerte que se me pusieron los nudillos blancos. El estómago me revolvía, pero no retrocedía. Lisa abrió la puerta, y su expresión se transformó inmediatamente en una sonrisa fingida al verme. «Oh, Claire, qué sorpresa», dijo, aunque había una rigidez en su voz, como si ya intuyera que no estaba allí para intercambiar cortesías. «¿Tu papá está en el garaje con Jake?» Claro que lo estaba. Pasé a su lado sin decir palabra. Mis piernas se movían en piloto automático. Tan pronto como entré al garaje, los vi. Mi padre agachado junto a la elegante moto nueva de Jake, ambos riendo por algo mientras trasteaban con el motor. Mi corazón latía con furia. «¡Papá!», exclamé, mi voz más dura de lo que pretendía. Ambos se volvieron a mirarme. «Tenemos que hablar. Ahora». Mi padre se levantó, limpiándose las manos con un trapo. «Claire, ¿qué pasa con esa actitud?». Fue mi teléfono y lo levanté. «Me has estado robando». Su expresión apenas cambió. «Baja la voz». No, mi voz se elevó aún más. «Sacaste miles de mi cuenta, mis ahorros. Me robaste para financiar ese pasatiempo estúpido». Jake se burló, cruzando los brazos. «Relájate, no es para tanto». Me giré hacia él, con la furia palpitando en cada palabra. «No es para tanto. Ese dinero era mío. Trabajé por él, lo ahorré. ¿Y tú?». Mientras miraba a mi padre, con la voz temblorosa. «¿Cómo es que simplemente lo quitaste sin que me diera cuenta?». Él exhaló bruscamente, como si yo estuviera siendo dramática. «Claire, estás exagerando. Esa cuenta se abrió cuando eras niña, y yo aún tenía acceso. Solo estaba reubicando los recursos familiares». «¿Reubicando?», repetí, incrédula. «¿Quieres decir que robaste?». Su mandíbula se apretó. «Cuida tu tono». Solté una risa vacía. «¿De verdad? ¿Me dices que cuide mi tono cuando has estado drenando mi cuenta a mis espaldas?». Jake puso los ojos en blanco. «Papá, ¿por qué estamos hablando de esto?». «Solo estabas ayudándome. Claire ni siquiera necesita ese dinero». Algo en mí se rompió. Me dirigí a él con voz peligrosamente baja. «Eres un mocoso consentido», escupí. «¿Yo no necesito el dinero?». Ese no es el punto. El punto es que es mío. Trabajé hasta el agotamiento por ello mientras tú te quedabas aquí actuando como corredor de carreras con mi dinero. La sonrisa de Jake se desvaneció. «Vaya, Claire, supérate». «Basta», bramó mi padre. «Claire, esto no es lo que crees. Fue temporal. Iba a devolverte el dinero». Crucé los brazos.
¿Ah, sí? ¿Cuándo? ¿Después de que Jake termine de derrocharlo todo? La cara de mi padre se oscureció. No lo entiendes. Jake tiene un talento real. Esto podría ser su futuro. Y como familia, deberíamos apoyarlo. Lo miré, con el pulso retumbando en mis oídos. Ahí estaba la verdad. Jake era su prioridad. No yo. No la hija que estuvo allí antes de Lisa. No la hija que trabajó y ahorró. Que construyó algo por sí misma sin pedir nada a cambio. Y ahora, cuando me planté ante él exigiendo el mínimo respeto, me miraba como si yo fuera el problema. Sentí mis manos temblar. Estaba tan enojada, tan traicionada, que apenas podía respirar. Pero luego, una extraña calma se apoderó de mí. Muy bien. Si quería tratarme como si no valiera nada, entonces le mostraría lo que se siente ser nada. Enderecé mis hombros. ¿Sabes qué? No me importan tus excusas. Me robaste, y hay consecuencias por eso. Las cejas de mi padre se fruncieron. Claire. No, interrumpí fríamente. Se acabó la conversación. Estaré en contacto a través de mi abogado. Su rostro se quedó pálido. Isa, que había estado escuchando desde el umbral, soltó una risa nerviosa. Vamos, Claire, no seamos precipitadas. No me quedé a escuchar lo demás. Salí de ese garaje, con la cabeza en alto y el corazón palpitando. Él pensó que podía robarme y salirse con la suya. Pensó que yo simplemente lo toleraría, no tenía idea de lo que se avecinaba. No perdí tiempo. Tan pronto como llegué a casa, contacté a un abogado. ¿Tu padre tenía acceso a tu cuenta?, preguntó el señor Lawson, frunciendo el ceño durante la llamada por Zoom. Estaba registrado como cofirmante desde que era adolescente, admití. Nunca lo removí porque nunca pensé. Me corté a mí misma. Ese era el problema, ¿no? Había confiado en él. El señor Lawson suspiró. Legalmente, es turbio. Tenía acceso. Pero si nunca autorizaste esas transacciones, podemos argumentar fraude y malversación de fondos. ¿Qué necesito hacer?, pregunté con voz de acero. Primero ve a tu banco y congela la cuenta de inmediato. Recopilaremos evidencia, presentaremos un reporte por fraude y redactaremos una demanda legal exigiendo la devolución. Si se niega, lo llevamos a juicio. Asentí. Vamos a hacerlo. A la mañana siguiente, entré al banco con el estómago revuelto. Expliqué la situación a un representante y en minutos, mi cuenta quedó bloqueada. No más retiros. No más accesos. Y luego, transferí todo a una cuenta nueva, una a la que mi padre jamás vería ni un centavo. No era ingenua. Sabía que en el momento en que se diera cuenta de que había perdido el acceso a mi dinero, vendría corriendo. Y tenía razón. Esa noche, mi teléfono sonó. El nombre de mi padre apareció en la pantalla. Lo dejé ir a buzón de voz. Luego otra llamada. Y otra más. En la cuarta, contesté. ¿Qué diablos hiciste?, exclamó su voz a través del altavoz. Hola para ti también, papá, respondí con frialdad. Veo que hoy intentaste quitarme más dinero. Su respiración se volvió agitada. Claire, estás siendo ridícula. Solo necesitaba cubrir algunos gastos para la próxima carrera de Jake. Me reí, con un tono hueco. Ah, ya ves, te refieres a mi dinero. ¿El dinero que robaste? Su voz se endureció. No te robé. Esa cuenta es mía, lo interrumpí. Y ahora no podrás tocar ni un centavo más. El silencio se extendió entre nosotros antes de que él suspirara y cambiara de estrategia. Escucha, cariño. Esto es solo un malentendido. Estás exagerando. ¿Oh, sí?, dije, con sarcasmo en la voz. Porque mi abogado no está de acuerdo. Y por cierto, pronto recibirás papeles oficiales. Quiero cada $1 de vuelta, se burló. Claire, no seas dramática. Somos familia. Apreté la mandíbula. Qué gracioso, ¿no?
Solo recuerdas eso cuando estás acorralado. Hubo un breve silencio. Luego, su voz se volvió fría. ¿Realmente quieres seguir con esto? Lo voy a hacer. Muy bien, replicó. ¿Quieres actuar así? Entonces quédate sola. Sus palabras debieron doler, pero lo único que sentí fue alivio. Colgué sin decir otra palabra. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara la repercusión. Primero mi madrastra Lisa llamó, con una voz rebosante de falsa preocupación. Claire, querida, tu padre está devastado. Puse los ojos en blanco. Seguro que lo está. Solo estaba ayudando a Jake. No quiso molestarte. Claro. Solo quiso dejarme en la ruina. Lisa suspiró dramáticamente. ¿Sabes? Siempre ha sido tan difícil. Colgué. Luego, llegaron los chismes familiares. De algún modo se corrió la voz de que yo estaba atacando a mi padre por un poco de dinero. Algunos parientes se pusieron en contacto, tratando de hacerme sentir culpable para que desistiera. Claire, cariño, tu padre te crió, dijo la tía Deb. ¿Y tú te pones a emprender acciones legales contra él? ¿No es eso un poco extremo? Oh, no sé, Deb. Si alguien te robara, ¿lo dejarías pasar? Eso es diferente, querida. ¿Lo es? Ella tartamudeó una respuesta. Yo colgué. Luego, mi padre se desesperó. Unos días después recibí una llamada desde su trabajo. Hola, habla Claire, dijo una voz profunda del otro lado. Señor Daniels, habla el señor Graves, del trabajo de su padre. Llamo porque Mark pidió un adelanto salarial. Mencionó una emergencia familiar. Mencionó tu nombre. Mi estómago se hundió. Aclaré mi garganta. Lo siento, señor Graves, pero lo que mi padre te dijo no tiene nada que ver conmigo. Hubo una pausa. Luego, eso es lo que sospechaba. No toleramos la mala conducta financiera aquí. Aprecio la claridad. No tenía idea de qué significaba eso para mi padre, pero no me importaba. Esa noche, Luis tatata. Lisa me dejó un mensaje de voz furioso. Humillaste a papá en el trabajo. ¿Estás feliz ahora? Lo estaba. El proceso legal siguió su curso. Mi padre recibió la carta oficial de demanda, detallando las transacciones fraudulentas y mi intención de presentar cargos si no devolvía el dinero. Y luego, silencio absoluto. Durante 2 semanas, no llamó. No intentó comunicarse. Luego, de repente, lo hizo. Llegué a casa una tarde y lo encontré esperando fuera de mi departamento. Se veía mayor, estresado. Claire, dijo con voz inusualmente suave. ¿Podemos hablar? Cruce los brazos. Que sea rápido. Él suspiró. Yo la regué. No dije nada. Se pasó una mano por su cabello encanecido. Solo quería ayudar a Jake. Él necesitaba... No lo interrumpí. No pongas excusas. Él tragó saliva. No puedo devolverte todo el dinero de una sola vez. Lo estudié detenidamente. Entonces te veré en el juzgado. Su rostro se palideció. Claire, por favor, no tienes que hacer esto. Incliné la cabeza. No tenías que robarme, exhaló bruscamente. Te lo devolveré, murmuró. Solo necesito tiempo. Ponlo por escrito. Me miró, sorprendido. Vas a firmar un acuerdo de pago legalmente vinculante, afirmé con firmeza. Y si fallas en un solo pago, procederé con los cargos. La derrota se dibujó en sus hombros. Está bien. Y así, el poder cambió de manos. Se redactó y firmó el acuerdo de pago. Me aseguré de ello. La primera cuota se hizo efectiva una semana después. Luego, otra. Lisa y Jake se mantuvieron en silencio. Con mi padre financieramente arruinado, se acabaron los días de carrera de Jake. Escuché por ahí que Lisa estaba furiosa, pero ella ya no era mi problema. ¿Y mi padre? Había perdido mi confianza. Había perdido el privilegio de llamarme su hija. ¿Y yo? Recibí todo lo que me debía. La primera cuota fue rechazada. No debería haberme sorprendido. Le di a mi padre una oportunidad para hacer lo correcto.
para asumir la responsabilidad de lo que hizo, y aún así logró arruinarlo. Miré la notificación de mi banco, apretando la mandíbula. Esto no fue un error. Él lo eligió. Pensó que podía salirse con la suya. Gran error. Inmediatamente llamé al señor Lawson. «Presenta los cargos», dije con voz firme. Él ni dudó. «Considéralo hecho». El caso de fraude avanzó oficialmente. Mi padre pronto enfrentaría consecuencias legales de verdad, no solo amenazas mías. Y luego, como era predecible, entró en pánico. Salía del trabajo cuando sonó mi teléfono. El nombre de mi padre apareció en la pantalla. Lo dejé ir a buzón de voz. Luego Lisa llamó. La ignoré también. Para cuando llegué a mi coche, tenía 6 llamadas perdidas. Suspiré. Desbloqueé mi teléfono justo cuando entraba otra llamada. Esta vez era Jake. Con curiosidad, contesté. ¿Qué quieres? «Lo arruinaste todo», exclamó con furia. «¿Acaso entiendes lo que has hecho?» Me reí, genuinamente divertida. «Oh, entiendo perfectamente. Mi temporada de carrera se acabó por tu culpa», gruñó. «¿Tienes idea de cuánto dinero nos costaste?» «¿Nos?», repetí, con tono burlón. Es gracioso. Te das cuenta de que yo nunca formé parte de ese nosotros, ¿verdad? Solo estabas aprovechándote de mi dinero. Y ahora te toca enfrentar la realidad como el resto. Eres una maldita amarga», escupió. «No necesitabas el dinero». Eso me afectó. Respiré despacio, midiendo mis palabras. «No, Jake. Lo que no pude soportar fue que me robaran y me faltaran al respeto. Mi propio padre, mientras un consentido como tú actuaba como si tuviera derecho a mi dinero ganado con esfuerzo». Él se burló. «No es que lo necesitaras, y ahora ya no lo tienes tampoco», le devolví. Qué irónico, ¿no? Antes de que pudiera replicar, colgué. No había terminado. Al día siguiente, recibí una llamada urgente del señor Lawson. «El abogado de tu padre se comunicó», me dijo. «Quieren saber si dejaremos caer los cargos a cambio de un plan de pago alternativo». Burlé. «¿Y qué proponen exactamente?» «Quieren negociar una suma menor con pagos extendidos». Me reí casi sin poder contenerme. «Absolutamente no», repuse. El señor Lawson se rió. «Ya lo imaginé. Les haré saber que seguiremos con el caso». Más tarde esa noche, mi padre se presentó en mi departamento. Dudé en contestar, pero una pequeña parte vengativa de mí quería verlo suplicar. Cuando abrí la puerta, parecía un hombre al borde del colapso. Su camisa arrugada, los ojos cansados. «Claire», dijo con voz áspera, «¿qué quieres?» Me apoyé contra el marco. «¿A qué vienes? ¿Quieres que hablemos?» Crucé los brazos. «Como la vez anterior, cuando te dije que tomaría acciones legales si no me devolvías el dinero y tú aceptaste». Él exhaló con dificultad. «No pensé que lo llevarías a cabo». Eso hizo hervir mi sangre. «Creíste que estaba blufeando». Pensé que lo entenderías». Me reí amargamente. «¿Entender qué, papá? ¿Que diste prioridad a Jake sobre tu propia hija? ¿Que me robaste y esperabas que no hubiera consecuencias?» Él se estremeció. «No estaba pensando». «No, estabas pensando», lo interrumpí. «Solo que no contaste con que yo contraatacaría». Sus hombros se desplomaron. «Claire, por favor. Si esto llega a juicio, me arruinará». Incliné la cabeza. «Debiste pensarlo antes de robarme». Se veía desesperado ahora. «Buscaré una solución, solo...» «No hagas esto». Lo miré largamente. Y luego, sonreí. «No». Su rostro se deshizo. «Has tomado tu decisión», dije con calma. «Y ahora, tendrás que vivir con ello». Le cerré la puerta en la cara. Los cargos por fraude siguieron adelante. Mi padre tuvo que comparecer en juicio. Fue un desastre para él. No solo se le ordenó devolver cada centavo,
sino que el caso se hizo público. Su empleador se enteró y de repente no era solo un mal padre, era un malversador. Más tarde supe que fue despedido. Lisa, que había dependido de sus ingresos, empacó sus cosas y lo abandonó. ¿Y Jake? Sin patrocinio financiero. Su carrera en las carreras estaba oficialmente terminada. Yo no sentí ni una pizca de culpa, porque por primera vez en mi vida había elegido a mí misma. Y gané. Ojalá pudiera decir que mi padre aprendió la lección, que después de perder su trabajo, a su esposa y los sueños de carreras de su precioso hijo, tuvo algún tipo de gran revelación sobre lo mal que me había tratado. Pero la vida no es una película, y personas como mi padre no cambian. El tribunal le obligó a reembolsar cada centavo que me había quitado, y sin trabajo, sin apoyo financiero y sin acceso a más cuentas, la realidad se vino encima de él rápidamente. Al principio intentó ganar tiempo. Falló en los pagos. Puso excusas. Afirmó que estaba trabajando en ello. Pero al tribunal no le interesaron sus lágrimas. El acuerdo legal aseguraba que, si no cumplía con los pagos a tiempo, enfrentaría el embargo de salario y el decomiso de sus bienes. Y así, por primera vez en años, mi padre tuvo que descubrir cómo sobrevivir sin usarme como su red de seguridad. Unos meses después de que se resolviera el caso, recibí un correo electrónico de él. Asunto: ¿podemos hablar? Claire, sé que la regué. No espero que me perdones, pero solo quería decir que lo siento. Cometí errores, pero solo intentaba ayudar a Jake a triunfar. Nunca quise lastimarte. ¿Podemos hablar? Miré el correo durante mucho tiempo. Casi podía escuchar su voz en aquellas palabras calculada, medida, cuidada para no asumir verdadera responsabilidad. Sin disculparse por robarme, sin reconocer los años que pasó dejándome de lado. Solo otro intento de hacerle sentir mejor consigo mismo. Cerré el correo. No respondí. Las actualizaciones sobre su caída llegaron en fragmentos a través del chisme familiar. Lisa se fue en el momento en que sus finanzas se desplomaron, dejándolo solo para lidiar con la ruina. Jake, siempre oportunista, intentó contactarme probablemente esperando que le tuviera lástima, ahora que su madre lo había dejado al cuidado de su propio padre. Esa llamada duró exactamente 30 segundos, antes de que me riera en su oído y colgara. ¿Y mi padre? El hombre que una vez menospreció mis logros, que me dijo que Jake tenía más talento que yo, que pensó que podía robarme sin enfrentar consecuencias. Estaba alquilando un pequeño departamento al otro lado de la ciudad, trabajando en un empleo de bajo nivel que apenas le permitía pagar sus deudas. ¿Y yo? Estaba prosperando. Una tarde, me reuní con una vieja amiga de la universidad para tomar un café. «Te ves genial, Claire», dijo, removiendo su latte. «Vi todo lo de lo legal con tu papá en Facebook. Fue una locura». Me encogí de hombros. Sí, fue un desastre, pero ya pasó. Ella se inclinó bajando la voz. «Sé sincera, ¿lo lamentas?» Tomé un sorbo de café y sonreí.